Hola, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es bastante importante, que me causó muchos conflictos en mi caminar en el Señor hasta que el Señor me mostró la explicación. Y es el tema del nombre del Señor Jesús. O lo que dice en Juan 14, versículo 13 y 14. Dice: todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Pues, yo cuando leí este versículo dije, fantástico, entonces saqué la lista, empecé a pedirle de todo y un poco más, ¿no? Y resulta que no me llegaba nada. Entonces, tuve graves problemas y dudas profundas, porque dice, ¿cómo? Si la palabra dice que yo lo que pido en su nombre, Él me lo concede, y después no me concede, ¿cómo es la cosa? Pues, es sencillo y fácil de entender cuando nos damos cuenta que es Jesús que habla, pero Él habla a judíos y está hablando en un contexto cultural específico, y por lo tanto Él habla desde ese contexto cultural utilizando palabras que hoy en día para nosotros significan otra cosa. O sea, cuando nosotros mencionamos la palabra nombre, entendemos que esa es la etiqueta que le pusieron a uno cuando uno nació. O lo que se le dice, en nombre de este objeto es un resaltador, el nombre de este objeto son lentes, ¿ya? El nombre de este objeto es taza. Pero hasta ahí nomás llegamos. O el nombre de esta persona es Carlito, Roberto, Francisca, Marcela. Pero nosotros hemos perdido la noción de lo que, en cambio, en los tiempos de Jesucristo todavía se mantenía presente. O sea, la palabra nombre, en el contexto cultural judío, quiere decir carácter. O sea, si por ejemplo tomamos el nombre de Jesucristo, ¿no? Jesucristo en hebreo, Jehoshua, Hamashiach, o sea, Jesús es Dios es salvación, eso quiere decir Jehoshua, y Hamashiach es el ungido, ¿ya? Y en otras palabras, el que tiene la unción para cumplir con la salvación. Eso es lo que Jesús vino a hacer e hizo. Por lo tanto, en el contexto cultural judío, el nombre mucho tenía que ver con el propósito de Dios. Por eso la Biblia está llena de nombres que son atributos o que se relacionan de alguna manera con Dios, entendiendo que Él quiere decir Dios. Entonces Natanael, Samuel, Gabriel, Daniel, o Jeremías, ¿ya? Entendiendo que el G es significa Dios, ¿ya? Por lo tanto Jesús o Jehoshua. Y vamos a ver ahora en la palabra un ejemplo muy sencillo en donde usted va a ver la manera en que Jesucristo usa la palabra nombre. Vamos a Juan 17, y en Juan 17 dice, estas cosas, desde el versículo 1, habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, pues le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Ya? Entonces, Salvador. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. O sea, para que nosotros podamos conocer al Padre, tenemos que conocer al Hijo. ¿Ya?
Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. ¿Ya? Y aquí viene el detalle, versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Y o en otras traducciones dice, he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Ahora, tenemos que entender que Jesús nunca ministró fuera de Israel. Él solo ministró al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se caracterizaba por ser un pueblo que se dedicaba a conocer la palabra de Dios. Eso es lo que estudiaban ellos. Ellos estudiaban la ley y los profetas. Ese era el libro que tenían ellos desde niños. Por lo tanto, si había un pueblo que conocía cómo se llamaba Dios, era el pueblo de Israel. Por lo tanto, Jesucristo no fue a Israel a enseñar, ¿sabe qué? De paso su Dios se llama Jehová. No, ellos lo conocían muy bien. Entonces Jesús se está refiriendo a otra cosa. ¿Me entiende? En otras palabras, es mi opinión que lo que está diciendo el Señor Jesucristo es que Él ha dado a conocer el carácter de Dios. Tanto es que cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre y nos basta, Jesús le dice, has estado conmigo 3 años. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y no se está refiriendo a su semblante, sino que, por eso le dice, has estado conmigo 3 años, has caminado conmigo, has presenciado, ¿ya? Has atestiguado cómo soy. Porque con todo lo que el Padre me muestra, eso hago. El Señor Jesús no pestañeó si el Padre no pestañaba. El Señor Jesús nunca dijo, ni pensó, ni hizo nada que estuviera fuera de la relación con Dios o ajena a la relación con Dios. Todo lo que el Señor Jesús hizo, dice, lo que el Padre me muestra, eso hago. Por lo tanto, el que estaba con Jesús, estaba con el Padre. Veía la manifestación visible del Dios eterno. Por lo tanto, cuando Jesús dice, he manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre, está diciendo, he expresado tu carácter, tu identidad. Vamos a leer más adelante, en el versículo 11 dice, ya no estoy en el mundo, pero estos, los que Dios le ha dado, están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Es como que dice, no, ¿sabe qué? Le encomiendo, ¿sí? Usted se va de viaje y coge las cosas de su casa y va donde el vecino dice, ¿sabe qué? Acá le encomiendo las cosas, de paso no son mías, son de mi Padre, se las encomiendo. No está usando esa forma, sino que está diciendo, de acuerdo a lo que tú eres, de acuerdo a tu carácter, cuídalos. A eso se está refiriendo cuando dice, guárdalos en tu nombre. Más adelante, cuando está estamos hablando del versículo 25, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. ¿Cuántas veces le tenía que decir que se llamaba Jehová? Si es que eso era lo que estaba queriendo decir. Evidentemente no se está refiriendo a la manera en que en nuestra cultura entendemos el significado de la palabra nombre, sino que lo que él está diciendo, he manifestado tu carácter y me dedicaré a manifestar tu carácter, a lo largo de los siglos a través nuestro. ¿Por qué? Dice, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo, como dicen Romanos, que es el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, viene a nosotros, el carácter y o el nombre de Dios empieza a manifestarse en nosotros. ¿Me entiende? Esto es un capítulo en el Evangelio de Juan en donde podemos ver cómo en la manera en que Dios usa la palabra nombre podemos entender qué significaba
en el contexto cultural judío de ese entonces. Por lo tanto, cuando yo regreso a leer Juan 14, en donde me dice, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Está refiriéndose a todo lo que pidierais en mi carácter, en mi identidad. O sea, en otras palabras, no sé si recuerda lo que hemos dicho en la clase anterior, en la medida en que el Espíritu Santo me ministra, en otras palabras, en la medida en que yo aprendo a prestarle atención, a centrar mi atención en Dios, en el Espíritu de Dios, y Él me ministra, Él me libera de lo que no es, me convence de pecado, yo renuncio a esto, aquello y lo otro, y progresivamente me voy apropiando de lo que sí es. Si Él me dice, renuncia a la mentira, yo voy a pedir perdón por la mentira, voy a renunciar a la mentira, ¿de qué me hago? De la verdad. Dios es verdad. Renuncia al resentimiento, a la amargura, a la falta de perdón. Entonces, ¿yo qué hago? Pido perdón, renuncio al resentimiento, amargura y falta de perdón. ¿De qué me hago? De perdón. Paciencia, amor, comprensión, aceptación. Gracia de Dios. Por lo tanto, esas son todos componentes del carácter de Dios. Renuncia a la ira, al enojo, a la violencia. Renuncio a la ira, al enojo, a la violencia. ¿De qué me hago? De la paz de Dios. Entonces, en la medida en que el Espíritu Santo es mi mentor, es quien me discipula, yo me estoy liberando de lo que no es de Dios, que adquirí por no tener comunión con Dios, por estar centrado en mí mismo, y en cambio me apropio de lo que son componentes esenciales del carácter de Dios y o de su nombre. Y dado que Jesús es la manifestación visible del Dios eterno, en la medida en que ese carácter se va manifestando en mí por la obra de Dios, yo puedo empezar a relacionarme con Dios desde la presencia progresiva o la formación y la manifestación progresiva de su carácter en mí. Y por lo tanto voy a empezar haciendo uno con Él, ya, estando en sintonía y en acuerdo con Él, a pronunciar y a descubrir en mi corazón las expresiones de su voluntad por lo que Él es, o sea, de su carácter y de su identidad. Por lo tanto, voy a pedir, así como Jesús pedía lo que el Padre le ponía, hacía lo que el Padre le indicaba, nosotros también podemos en Él caminar. Y por eso Él dice, en otro lugar, dice, cosas mayores haréis. Porque en la medida en que nosotros vivimos la comunión, vamos a poder en nuestro tiempo, de acuerdo a la voluntad de Dios, caminar expresando su nombre y por ende viendo la manifestación de su gloria en nuestras vidas. A eso se refiere cuando habla y cuando menciona en Juan 14, todo lo que pidieres en mi nombre. Entonces ahí es donde todos decimos, sí ha sido, porque yo antes le pedía el carro del año, que me dé el trabajo en donde gano harta plata, que me resuelva todos los problemas y los conflictos y de las relaciones, etc. Pero yo estaba pidiendo desde mi punto de vista, desde mi ego, desde una identidad y un carácter centrada en mí mismo que poco y nada tiene que ver con la voluntad de Dios. Y por eso no se han dado una enorme cantidad de peticiones y oraciones que hemos hecho. Entonces yo por eso les quiero compartir este detalle
que es enorme, porque eso ha generado un desaliento, una frustración, una confusión en muchísima gente. Porque podemos llegar hasta pensar que Dios nos miente, podemos llegar a pensar que la Biblia no dice la verdad, no es la palabra de Dios. Podemos llegar a pensar de que no, pues a mí no me funciona porque yo no tengo la relación suficiente y por lo tanto me autoexcluyo, que es lo que el enemigo quiere. Y usted queda varado al filo del camino, en confusión, cuando realmente lo que realmente necesitamos hacer es aprender a relacionarnos con Él según su indicación. O sea, buscando su presencia y dejando que Él obre. Y es ahí donde vamos a progresivamente aprender a permanecer en Él. ¿Por qué? Porque su Espíritu nos va a ir discipulando. Por ende, mejor me vale llevarme con el Espíritu. Si quiero entender la Biblia, resulta que este documento, que es el más importante en la historia de la humanidad, lo escribió el Espíritu Santo a través de sus instrumentos. Si yo no tengo comunión con el Espíritu Santo, esto es papel con tinta. Muy bonito, es el libro más vendido en la historia de la humanidad, pero ¿cómo puedo entender lo que esta palabra dice si no tengo la revelación de Dios? Y la única manera es llevarme con el escritor, que se llama Espíritu Santo. Por eso es importante dedicarle tiempo. Leo algo, no entiendo, Señor, no entiendo. Ayúdame, dame claridad, muéstrame. Entonces, cuando llegué a este versículo en Juan 14, no entendí. Dije, Señor, yo estoy pidiendo las cosas. Tú me dices que yo pido en tu nombre, entonces, según mi comprensión de la palabra nombre, era pronunciar Jesús. Yo pido en el nombre de Jesús, ¿ya? Quiero un asado de primera, en el nombre de Jesús, ¿no? Y no llegaba, a duras penas, huevo con arroz, ya, gloria a Dios por eso, pero no sé si me explico, ¿ya? Cuando dice nombre, está hablando de carácter, y para yo pedir en el carácter, en la identidad de Jesús, esa identidad tiene que ir formándose en mí. Es desde ese punto, desde esa óptica, desde ese ángulo, que empiezo a entender muchísimas cosas que antes, para mí, eran chino. Bueno, los chinos entienden chino, pero yo no. Entonces, era incomprensible. Por lo tanto, yo les bendigo en dedicarse a buscar, a cultivar, a centrarse, a centrar su atención en la relación personal con nuestro Señor, para que su Espíritu progresivamente les despierte, les alimente, les acompañe, les ministre, les discipule, les corrija y les bendiga con todas las revelaciones que Él tiene para usted. Porque les bendigo en el nombre, ¿sí?, en el carácter, en la identidad de Jesucristo. Amén.